Se cumplen 100 días de gobierno de Donald Trump y en este vídeo vamos a ver cómo estos 100 días han sido tan solo el principio del fin del imperio estadounidense. Lo vamos a ver a través de 10 gráficos que han preparado en este artículo titulado Lo que ha roto Trump en 100 días, explicado en 10 gráficos. La irrupción del presidente de Estados Unidos desestabiliza los mercados y las relaciones diplomáticas. Amigos y amigas, los datos son alarmantes y cuando lo ves además de manera tan gráfica como lo vamos a ver en este artículo, alucinas con que haya un presidente de los Estados Unidos que haya acelerado tantísimo el proceso de descomposición de un imperio que durante tantas décadas ha mandado tanto en el mundo. Lo escriben Javier Galán, Monse Hidalgo y Kiko Llaneras en El País. Dice así: la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha desequilibrado la situación geopolítica y financiera mundial. Su forma de gobernar brutal y caótica, nunca mejor dicho, añadiría yo errática incluso, ha convertido a Estados Unidos en el principal factor de desestabilización de los mercados y de las relaciones diplomáticas internacionales. La imprevisibilidad ha repercutido negativamente a su valoración entre la población. Los siguientes gráficos muestran las turbulencias provocadas por sus decisiones erráticas en los primeros 100 días de mandato que cumplirá el próximo miércoles. Mucha atención. Primer gráfico. Provocó el desplome de las bolsas mundiales con el Día de la Liberación, el Liberation Day. La economía global entró en un estado de tensión máxima desde el momento en el que Trump se inventó una guerra comercial errática, imponiendo aranceles indiscriminados a amigos y enemigos para luego suspenderlos. El S&P 500, es el índice bursátil que agrupa a las mayores compañías de Estados Unidos, acumula pérdidas del 9% desde que el republicano volvió a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. El 8 de abril, cuando entraron en vigor los aranceles, la caída llegó a alcanzar el 18%. Estos datos de aquí son dramáticos. Como veis, desde el S&P 500 estadounidense, pero todas las bolsas mundiales, también la española, el IBEX 35, el Eurostoxx, la de Shanghái, la de Japón, sufrieron una caída bestial, ese supuesto Liberation Day, que después además tuvo que comerse sus palabras y rectificar. Y a pesar de la rectificación, no volvieron ni siquiera al punto de partida, por mucho que hayan vuelto a subir recientemente. Tras la primera sacudida, las subidas han sido generalizadas. El IBEX 35, por ejemplo, se apunta a una subida del 11% desde el cambio de presidencia en Washington. Segundo gráfico. Para la bolsa, el arranque de su presidencia fue el peor en décadas. ¿Cómo se compara este inicio con anteriores presidencias, con otros presidentes en los primeros 100 días? En el gráfico se muestra la evolución del S&P 500 durante los primeros 94 días de cada mandato. La caída de un 9,3% en este segundo mandato de Trump es la peor inauguración de las últimas 14 presidencias, por lo menos. Y este gráfico es demoledor también para Trump. Estos son todos los presidentes en los primeros 94 días. Como veis, Trump cayó la bolsa un 9,3%. Con Biden subió un 8,5%. Con el primer Trump, cuando empezó a gobernar en 2017 por primera vez el primer mandato, subió un 5%. Con Obama subió un 7,6%. Con Bush Jr., que fue la presidencia que empezó en los años 2000 con la crisis de las .com, cayó un 8,5%, que hasta ahora era lo peor. Pero nada que ver con Trump. Además, con Bush fue una causa exógena porque empezó a gobernar y vino una crisis económica. Sin embargo, con Trump no ha sido exógeno, ha sido decisión suya al poner estos aranceles mediocres y sobre todo empezar esta guerra comercial concretamente con China que le está saliendo tan radicalmente mal. Con Clinton un 0,8%, con Bush senior padre un 7%, con Reagan un 2,7%, es decir, no hay otro presidente en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera en el siglo XX, como con Eisenhower, por ejemplo, que cayó un 7,4%, que haya caído tanto como Trump en este 2025, un 9,3%. La entrada de Trump deja incluso en buen lugar la llegada al poder de Gerald Ford en el 74 tras la dimisión de Richard Nixon por el Watergate, un 8,9% cayó, y empeora de momento la toma de posesión de Bush, que entró en el despacho Oval en plena crisis de las .com, con un 8,5% de caída. Insisto, 9,3% Donald Trump. Gráficos 3 y 4. Se dispara el riesgo de recesión en los Estados Unidos. La Reserva Federal de Atlanta, que mantiene un modelo que ofrece estimaciones en tiempo real del crecimiento económico, recoge ya las pésimas noticias que suponen una guerra comercial. Calcula que el Producto Interior Bruto, el PIB estadounidense, se contrajo a una tasa trimestral anualizada del 2,8% en el primer trimestre. A principios de abril, la estimación llegó a hundirse hasta el 3,7%, el peor dato desde la pandemia. Y ahora no hay pandemia. Hay un agente naranja, en todo caso, al frente de la Casa Blanca. En las últimas semanas, la previsión se ha moderado a una caída del 2,2%. Atención, previsión de crecimiento del PIB en Estados Unidos.
tasa trimestral anualizada en porcentaje. Aquí estamos viendo cómo las previsiones se desploman, llegan hasta el menos 2,8% de crecimiento y llegan a caer hasta el 3,7% el 1 de abril. Y esto se suma además a las previsiones del FMI, que han puesto básicamente en recesión a todo el mundo, incluido los Estados Unidos, que está cayendo más que su principal competidor comercial, que es China. Que ha caído, por supuesto, porque le está haciendo daño, pero no tanto como los Estados Unidos, que de manera pues un tanto osada pensaban que iban a conseguir doblarle el brazo a China, y al final ha sido lo contrario. Ha tenido que recular Trump diciendo que todos esos aranceles que le había impuesto a China, que bueno, que ahora los van a moderar, porque básicamente es insostenible para ellos. Según la comunidad de predicción Polymarket, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión antes de que termine el año es del 55%. Es decir, que entre en números negativos. No es un porcentaje abrumador y quiere decir que muchos observadores creen que no habrá recesión. Mitad, básicamente. Un poco más de la mitad creen que sí, 55%. Quienes la descartan se apoyan en cifras como las que muestran un mercado de trabajo robusto, donde la tasa de paro es de solo el 4,2%. Es decir, que dicen que a pesar de Donald Trump, podrían no entrar en recesión, porque tienen un mercado de trabajo pues con muy poco paro. Cuando la primera potencia económica echa el freno, lastra las cuentas del resto de países. Esta semana el Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0,9 puntos hasta el 1,8%, que es ridículo, y asigna una probabilidad de recesión del 37%. Para el conjunto de la economía mundial, la previsión de crecimiento para el 2025 baja del 3,3% al 2,8%. De las mayores economías del mundo, solo España mejora sus expectativas. Aquí tenemos todas las previsiones del FMI de este abril y, como vemos, de un 3,3% de crecimiento mundial se ha bajado a un 2,8%. Y en las economías avanzadas se ha dejado 0,4 puntos, pero concretamente en Estados Unidos ha caído un punto entero, del 2,8 al 1,8, y como decíamos, aquí España es la única que ha permanecido en un crecimiento pues más o menos estable, en el 2,5%. Mientras el resto han caído todos de manera brutal. Quinto gráfico, no solo es macroeconómico. Los estadounidenses también creen que la economía va peor. La opinión pública estadounidense no es ajena a la imprevisibilidad de quien está al mando. Los primeros meses de Trump en el cargo han dejado poco margen para el optimismo económico. El 52% de los estadounidenses consideran que la economía está empeorando. Esta cifra ha crecido de forma casi ininterrumpida desde la investidura, cuando no llegaba al 40%. Y aquí lo tenéis, opinión sobre el estado de la economía de Estados Unidos. Aquellos que consideran, desde que Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, que la economía empeora, ha subido, ya lo veis aquí, es una subida tremenda, al 52%, a unos niveles muy cercanos a lo que pensaban cuando estalló la guerra de Ucrania, cuando veníamos de la pandemia. Es decir, hay una clara correlación entre entrar Donald Trump a gobernar y hacer sus delirios económicos con esta guerra comercial que no ha podido ganar contra China y contra el resto del mundo, y que los ciudadanos norteamericanos se den cuenta pues que las cosas no están yendo en absoluto a mejor. Son un imperio en decadencia y su propio pueblo se está dando cuenta de eso. Sexto gráfico. Es menos popular que Biden en el mismo tramo del mandato. El primer trimestre de Trump en el cargo es también insólito por el desplome de su popularidad. Ha caído 18 puntos desde el 20 de enero. El desgaste entre la toma de posesión y el fin de la legislatura es habitual. Biden abandonó el despacho Oval con 36 puntos menos a su llegada y Trump había caído 17 al final de su primer mandato. Es lo habitual, todo político llega sobre una ola de ilusión y después progresivamente va decepcionando. Sin embargo, en 92 días, en esta ocasión, Trump ha caído casi 24 puntos, es decir, no le ha hecho un falta 4 años de mandato, sino que simplemente con los primeros 100 días ha tenido suficiente para descalabrarse ante los ojos de su propio pueblo. Ha empeorado incluso su propia marca, que en 2017 estaba 5 puntos más arriba. Mucha atención a esto, popularidad de los presidentes a lo largo de su mandato. Esto es cómo empezó Biden, la línea azul, que evidentemente, pues hay una progresiva caída, como le ocurre a todos los presidentes. Sin embargo, los primeros días de Trump son esta línea roja que se ha desplomado hasta el menos 12,9%, que incluso comparado con esta línea semidescontinua, que fue el primer mandato de Trump, vemos que ha caído por debajo del primer mandato de Trump incluso. Es decir, un Trump con mucho más poder, porque ahora controla el Tribunal Supremo, controla el Congreso, controla el Senado y lo controla absolutamente todo. Y con estas amenazas de invasión a Groenlandia, de invasión a Panamá, de invasión a todos aquellos
que considere que tienen que pertenecer a los Estados Unidos, incluso a Canadá como el 51 estado de los Estados Unidos, ha implicado que la gente no se ponga más de su lado, sino todo lo contrario. Que su índice de popularidad haya caído en mínimos históricos. De hecho, ningún presidente de los Estados Unidos había tenido un índice de aprobación tan, pero tan bajo durante los primeros 100 años. Ninguno de todos los que hemos visto. O sea, el que más ha hecho caer la bolsa en los primeros 100 días de gobierno y el que al mismo tiempo ha tenido la popularidad más baja. Por eso yo cuando os digo, tened cuidado, porque este tipo, en su desesperación de ver estos números, que no son opiniones, son hechos contrastables, puede tener la tentación de hacer algún tipo de shock, o económico, o militar, o incluso de una invasión, para así poder intentar cambiar el relato de lo existente. Y establecer una especie de división dicotómica entre los patriotas que me apoyan a mí y los vendidos a potencias extranjeras que no me apoyan. ¿Y qué hay mejor para eso que una invasión a un tercer país? Que meterse en Groenlandia, como ya amenazaron llevando, por ejemplo, allí a J.D. Vance con un montón de militares detrás diciendo no creo que tengamos que utilizar las armas para que Groenlandia se meta dentro de Estados Unidos. Por eso estos números tan malos para él, ¿no creéis que son una buena noticia porque implicará que directamente Estados Unidos va a optar por prescindir de Donald Trump? No, podría ser todo lo contrario. Podría ser que Trump decida apretar el doble y a convertir de facto a los Estados Unidos en una autocracia con muy poco o mucho menos respeto por la democracia de lo que ya venía siendo, que era bastante poco. Gráficos 7, 8 y 9. Ha alejado a aliados como Canadá y como Europa, naturalmente. El retorno de Trump ha teñido de hostilidad la relación de Estados Unidos con sus aliados clásicos. La ruptura es evidente en Canadá, por cierto. Está habiendo elecciones, va a haber elecciones en apenas un día, donde el 64% de los ciudadanos consideraban en marzo que Trump es un enemigo. El 64%, 14 puntos más que en febrero. Es el resultado de 3 meses de desconfianza creciente, alimentada por los aranceles, las presiones en política migratoria y las disputas por la soberanía del Ártico, entre otras. La diferencia con hace unos años es abismal. En el verano del 2020, a una pregunta similar, los canadienses que consideraban que Estados Unidos era un país amigo rozaban el 70%. Estas cifras son dramáticas, ¿eh? Confianza. Ahora mismo, en abril del 2025, tan solo un 25% de los canadienses dicen que tienen confianza, que sienten con confianza a Estados Unidos como un aliado. Después hay un 11% que no lo sabe, pero sin embargo un 64% los consideran como alguien con quien tienen que tener desconfianza o que directamente son enemigos. Sin embargo, hace apenas un par de meses, en febrero de 2025, eran el 33% los que consideraban aliado y solamente un 50% enemigo. Pero es que hace 5 años era el 68% aliados y tan solo un 22% enemigos. Para que veáis el cambio histórico de paradigma entre dos vecinos, entre el vecino del norte y el vecino del sur, que apenas se ha efectuado en un poco tiempo, con Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Y este proceso está siendo similar en todos los países del mundo. Y mientras tanto, ¿qué hacen los chinos? Pues tender la mano. Y Estados Unidos, encerrarse más en sí mismo. Y Donald Trump delirar cada vez más fuerte. Acordaos de Donald Trump compartiendo imágenes de toda Norteamérica con la bandera de Estados Unidos y diciendo, Elon Musk, Canadá is not a country. Canadá no es un país. O sea, con un mapa insinuando que van a meter a Canadá dentro y su número 2 hasta ahora, que ha salido del gobierno, Elon Musk, diciendo que Canadá iba a formar parte de los Estados Unidos. Es normal que ahora pues los miren como enemigos. Ha sido capaz de cargarse una relación histórica muy duradera en apenas 100 días. Donald Trump es tremendo. Los múltiples focos de enfrentamiento en Europa, el compromiso con la OTAN, la situación en Ucrania, los aranceles y otras tensiones comerciales, también se reflejan en las encuestas de opinión sobre Estados Unidos. Especialmente pronunciado es el deterioro de la imagen del país en Dinamarca, señalada también por las referencias de Trump a su voluntad de anexionarse a Groenlandia, porque Dinamarca son los que administran ahora mismo Groenlandia. España, Alemania, Francia, Reino Unido y en menor medida Italia también han empeorado su percepción. Y aquí vemos también cómo se deteriora la imagen de Estados Unidos en Europa, porcentaje de encuestados con una opinión favorable sobre Estados Unidos. En 2024, hace nada, en agosto del 24, el 52% de los ciudadanos de Dinamarca veían con buenos ojos a Estados Unidos. En enero cayó al 40%, que es un desplome ya importante, pero es que en apenas unos pocos meses más ha caído hasta el 20%. Prácticamente nadie en Dinamarca ve con buenos ojos a los Estados Unidos ya, hombre, porque están amenazando con anexionarse un territorio suyo, básicamente. En España algo similar.
del 51% en agosto del 24 al 41% en enero a tan solo el 29% en febrero. Yo también os digo, demasiado me parece todavía. Demasiado me parece, pero también la tendencia es evidente, una caída espectacular y que todavía no ha tocado suelo, amigos. En Alemania, de un 52% a un 32%. En Francia, de un 50% a un 34%. En Reino Unido, aliado histórico Reino Unido de los Estados Unidos, del 49 al 37. En Italia, algo más moderado, del 48 al 42. Los italianos ven con demasiados buenos ojos a los Estados Unidos, no sé por qué, pero aún así, la tendencia también se repite. Lo ven con distancia, lo ven con desagrado. Este es el legado de Donald Trump, torpeza abismal. En el Reino Unido los aranceles, en este caso del 10%, han lastrado lo que ambas partes calificaban hasta hace poco como una relación especial. El panorama económico cada vez más incierto en Londres, con una previsión de crecimiento rebajada en 0,5 puntos por el FMI, y por culpa de Trump y su política de aranceles, va acompañado de un bajón de 18 puntos porcentuales en la popularidad de Trump entre los británicos, el más pronunciado en los últimos 5 años. Y es que lo que ocurre es que hasta los partidos de derechas que habían visto antes con buenos ojos a Trump están teniendo que recular en su apoyo a Trump, porque claro, dice, yo puedo ser muy de derechas y que me guste mucho su discurso anti-woke, no sé qué, de estas cosas que dice, pero claro, al mismo tiempo lo que está haciendo es ir en contra de mi industria nacional y de mi sector productivo. Entonces yo no puedo defenderle porque si no mis ciudadanos van a decir, ¿por qué defiendes a este tipo que está literalmente jodiéndonos la industria, jodiéndonos el trabajo y jodiéndonos la economía? Ojo a este gráfico, la popularidad de Trump en Reino Unido, porcentaje de encuestados con una opinión favorable sobre Donald Trump. En enero del 25, justo cuando toma posesión, sube muchísimo en Reino Unido, pero sin embargo, una vez más, en apenas unos meses, cae hasta apenas el 16% de popularidad. Es decir, que si a alguien le sedujo, porque dijo, mira, por fin un hombre fuerte en la Casa Blanca, ojalá tuviésemos un Trump en Reino Unido, son cosas que he escuchado, no solamente en Reino Unido, sino también en España, por ejemplo, nos hace falta un Trump, en apenas unos meses se nos ha quitado las ganas a todos de tener ningún tipo de Trump. Un 16% en Reino Unido, que también políticamente ya sabéis que son especialitos en Reino Unido. Y el 10º gráfico ha debilitado la alianza de la OTAN. Los ataques de los altos cargos de Trump a los europeos, patéticos y gorrones, llegó a decir el secretario de Defensa Pete Hegseth en un chat, han partido el bloque geopolítico occidental aglutinado alrededor de la OTAN. Cae la voluntad de ayudar militarmente a Estados Unidos. Porcentaje de los encuestados que opinan que su país debería estar dispuesto a emplear sus fuerzas militares para ayudar a Estados Unidos ante un ataque ruso. El Reino Unido, del 58% al 42%. Los franceses, del 51% al 36%. Los españoles, que ya no éramos demasiado cercanos a ayudar a los Estados Unidos, pero sí, casi la mitad, un 44%, ha caído un 30%. Y los italianos, del 34% al 27%. Es decir, se están cargando de facto esa alianza que tantos beneficios les había aportado, que era la OTAN, que básicamente la habían utilizado, pues bueno, para ir tapando sus agujeros y las diferentes cagadas que iban haciendo en el mundo. Me acuerdo, desgraciadamente, en nuestro país, con José María Aznar metiéndonos en la guerra de Irak porque básicamente se lo pidió a los Estados Unidos. Bueno, pues ese tipo de intervenciones, porque me lo piden Estados Unidos, Donald Trump también las va a acabar terminando de una manera torpe para ellos, porque les interesaba ser ese imperio detrás del cual se ponen todos los países europeos y hacen lo que él les diga, pero es que se lo ha cargado eso también. Y en eso en parte tengo que agradecérselo, porque no se ha hecho abrir los ojos. No los que ya estábamos igual más politizados y concienciados con que esto no tenía que ser así, no podíamos ser simplemente un protectorado, un imperio y hacer lo que nos dijesen, pero también entre mucha gente que lo veía, bueno, con cierta naturalidad, Estados Unidos son los que mandan, nosotros tenemos que hacer lo que digan ellos, y ahora están dándose cuenta de que no, de que Estados Unidos no nos genera ningún tipo de seguridad y en todo caso nos obliga a ciertos deberes que no nos interesan en absoluto. Que tenemos que defender esa cierta autonomía estratégica, por lo menos en el asunto de la defensa. El impulso de Trump por reactivar la relación estadounidense con Rusia, reconociéndoles estatus de potencia, ha hecho replegar a los considerados como aliados hace apenas unos meses. El porcentaje de británicos dispuestos a emplear fuerzas militares para ayudar a Estados Unidos frente a un hipotético ataque ruso ha caído del 58 al 42. Es que se ha enterrado ese porcentaje. En todos los países encuestados, la voluntad de socorrer a Estados Unidos se ha debilitado en comparación con las respuestas del año pasado. Es decir, amigos y amigas, la presidencia de Donald Trump, en apenas 100 días de gobierno, ha resultado en uno de los más desastrosos experimentos de decadencia política de un personaje tan polémico
y que podría haber sido tan prometedor si hubiese hecho las cosas un poquito mejor que podemos conocer en la historia. Es evidente que yo no tengo ninguna simpatía por Donald Trump, pero podría haber manejado la situación de una manera mucho más inteligente porque partía de una situación privilegiada. Era el presidente del país económicamente más poderoso, porque básicamente la divisa que se usa en todo el mundo es el dólar, tienen innovaciones tecnológicas que podrían envidiar todos los demás países, una situación militar también privilegiada. Es cierto que con otras voces discordantes en China, en Rusia, que pueden plantarle cara, pero eran muy poderosos todavía. Bueno, pues este tipo, en lugar de pisar el freno en el coche de la decadencia de los Estados Unidos, lo que ha hecho ha sido acelerar. Y ahí enfrente tiene un precipicio tremendo por el cual se van a acabar despeñando, y en lugar de frenar o cambiar de ruta y decir, no, por aquí no, porque nos vamos a la mierda, ha decidido acelerar, pero con toda la fuerza posible. Y claro, los resultados pues son evidentes. Si sumas 1 más 1 son 2, y si tienes un precipicio delante y aceleras más que nunca, vas a llegar antes a la decadencia. Y el motor Estados Unidos ya está empezando a fallar. Pero está empezando a fallar porque se ha despeñado ya. Y todos estos números que estamos viendo, de la bolsa resentida, de los europeos viéndoles con bastante pavor y mucha distancia, incluso los aliados naturales de Canadá y de Reino Unido dejándoles de lado, tiene que ver con ese descalabro. Y ese descalabro no penséis que va a caer en saco roto, porque donde desaparece un imperio surge otro. Donde acaba un mandatario poderoso, aparece otro que aprovecha la oportunidad. Y en este caso, es muy probable que sean los chinos, aprovechando ese vacío de poder imperial que va a dejar los Estados Unidos, empiecen a adoptar esa posición de hermano mayor, que la tendrán que manejar de una manera más inteligente que los Estados Unidos, no repartiendo invasiones a todos aquellos países que me interesen, no tratando como si fuesen básicamente mocosos a los que hay que leccionar al resto de países, sino tratando al resto del mundo con cierto respeto, respetando su soberanía y permitiendo alianzas que permitan crecer a todo el mundo. No solamente ponerte detrás de los Estados Unidos o del imperio chino y que hagan básicamente lo que tú les dices. En este caso hay una gran oportunidad para que los chinos, y es lo que está haciendo de hecho Xi Jinping, adopte una posición que parezca mucho más sensata, mucho más realista y mucho más respetuosa con el resto de países. Y por eso, mientras Donald Trump juega al golf, mientras su economía se destruye y todos pensamos que cada vez Estados Unidos se acerca más a una dictadura, bueno, de hecho, ya lo vimos ayer, ahora están incluso fantaseando con que Trump siga su mandato de manera inconstitucional, porque solo pueden hacer 2 y ya ha hecho 2. Pero están proponiendo ahora que hagan 2028, siga siendo que en 2028 se vuelva a presentar a las elecciones y haga un tercer mandato inconstitucional. Este es el hijo de Donald Trump, Eric Trump, proponiendo eso, y Estados Unidos pues se siga descalabrando por esa potencial dictadura o autocracia, o por lo menos democracia muy liberal, muy lejana al Estado de Derecho y a la defensa de las instituciones clásicas, que los Estados Unidos, bueno, más mal que bien, pero más o menos habían funcionado los últimos años, y acaben asentándose pues en ese montón de basura decadente en los que se puede convertir un país que ya daba signos de estancamiento, pero que Donald Trump no ha hecho más que acelerarlo, y llevamos solamente 100 días, amigos y amigas. Aquí la pregunta entonces es, y os leo en los comentarios, ¿qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Porque si en 100 días ha ocurrido esto, imaginaos en 4 años. Y cuando os digo que la hipótesis de una invasión a Groenlandia, a Panamá o a Canadá, para intentar evitar estos números decadentes, deja de ser algo extraño o irreal para empezar a ser un escenario pavorosamente posible. En fin, os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre estas posibilidades y sobre estos 100 días de gobierno de Donald Trump. Solo han sido 100, amigos y amigas. Y os leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.